Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el hombre y cómo la misericordia de Dios actúa a través de las personas. El hombre ha sido creado, además de imagen y semejanza de Dios, con cuerpo y alma. Eso quiere decir que hay que preocuparse de la salud del cuerpo y que también hay que preocuparse de la salud del alma. ¿Cómo nos preocupamos de la salud del cuerpo? Cuando nos sentimos mal, vamos, el que puede, a un médico particular, a una clínica o a un hospital. Uno llega y ahí lo atienden. Te atienden, tú puedes ir si estás mal, si te duele la cabeza, si te duele la garganta, si tienes fastidio en el estómago, si estás mal del hígado. De cualquier tipo de enfermedad te atienden en el hospital. Tú llegas a un hospital y ahí no hay horarios en el cual se te diga: lunes atendemos las afecciones del estómago, martes atendemos las afecciones del hígado, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Tú no puedes llegar al hospital y no te van a decir: hoy día no atendemos la gripe. La gripe la atendemos los días viernes. Sino que se atiende a todos. Cuando el alma se enferma, también hay que atenderla. Hay la costumbre de confesar durante la misa y hay la costumbre también de confesar el día que se expone el Santísimo. O sea, la atención a la enfermedad del alma tiene horarios marcados. Fuera de esos horarios no se atiende, porque el horario para confesarse es durante la misa y durante la exposición del Santísimo. Personalmente creo, mejor dicho, personalmente yo no lo hacía así. Porque si el alma está enferma, hay que atenderla en el momento que la necesita. Y vamos a ver algunas lecturas del Evangelio. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 20, Jesús le responde a sus apóstoles. Jesús les contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Eso quiere decir que Cristo no tenía horario. Y si el sacerdote está haciendo las funciones de Cristo, tampoco puede tener un horario estricto para atender a la feligresía, porque tiene que darse como se dio el Señor. ¿Cuáles son las cosas primordiales a las que debe de atender el sacerdote? Vamos a ver qué dice en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya se está formando la iglesia. Dice lo siguiente: que la primera comunidad cristiana eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Muy bien. A la convivencia fraterna, a la facción del pan, o sea, a la Eucaristía y a la oración. O sea que los apóstoles, que han sido los primeros sacerdotes, se dedicaban a enseñar la palabra de Dios, se dedicaban a confeccionar la Eucaristía y se dedicaban a la oración. En Hechos de los Apóstoles,
capítulo 6, dice lo siguiente: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con poca negligencia en el servicio diario. Los 12 apóstoles, o sea, los sacerdotes, se reunieron en la asamblea con los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros, los sacerdotes, descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Para mí, y así como siempre yo lo he vivido, si yo me he hecho sacerdote para hacer 3 cosas que no la puede hacer otra persona: confeccionar la Eucaristía, confesar y atender a los enfermos. Porque el bautizo lo puede hacer un diácono, casar puede hacer también un diácono. Inclusive, si una señora católica está dando a luz y lo está atendiendo un médico que ni siquiera es cristiano y le dice que el bebé se va a morir, la señora le puede pedir al médico que lo bautice a su hijo, que le eche la agüita y le diga: te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es válido ese bautizo. Las necesidades humanas de la parroquia debe de supervigilarlas el sacerdote, pero no dejar sus 3 funciones primordiales por estar metido en el comedor, en el botiquín, etcétera, etcétera. Son cosas necesarias que él las debe de supervigilar. Les voy a contar ejemplos que yo he tenido. A mí me han tocado el timbre de mi casa, de mi parroquia, 2 de la mañana, porque el papá se estaba muriendo, estaba enfermo, grave, y no había padre que los atienda, porque a esa hora el padre no sale a los hospitales. Eso no puede ser, ¿no? He tenido que atender la unción de los enfermos también en otras comunidades, porque el padrecito no tiene tiempo para atender a la unción, para atender a los enfermos. No nos olvidemos que son 3 cosas importantes que solamente el sacerdote puede hacer. Y la comunidad, más ahora que estamos en esta situación tan difícil, debe dedicarse a eso. Yo tuve un ejemplo muy claro y que eso me marcó mucho. Cuando estaba en la parroquia Reina de los Cielos, en uno de los asentamientos había una ancianita que ya estaba malita, pues, ¿no? Y me llamaban para, cada vez que se sentía mal, yo iba para atenderla. Fui 1 vez, 2 veces, la tercera vez la atendí y le puse solución a los enfermos para que se esté tranquila la persona. La tercera vez que me llamaron, yo dije: ya me llaman por gusto, dije. Hice todo lo que tenía que hacer en la parroquia, ver todos los grupos que estaban funcionando. Lo dejé al final. Cuando acabé todo, fui recién a atender a esta señora. Pues les voy a contar. Cuando le puse la tercera cruz, la mujer se murió. Fíjense ustedes, ¿no? Estaba esperando. El Señor tuvo en su misericordia y me ha enseñado a mí de que hay 3 cosas que el sacerdote no debe de mezquinar y de poner toda su atención, ¿no? Ahora con la cuestión de las misas, ¿no? Ahora que el templo va a tener pocas personas,
El sacerdote tendrá que celebrar varias misas, no podrá decir no tengo tiempo, solamente puedo celebrar una misa, 2 misas. Tienes que celebrar las misas, yo supongo. Y a mí me habían dado permiso especial porque tenía una parroquia muy grande y era el único sacerdote de celebrar, no voy a decir cuántas misas, pero sí los domingos tenía que celebrar muchas misas para poder atender todas las capillas que yo tenía en la parroquia, ¿no? Entonces, tenemos que los laicos y los sacerdotes tomar en cuenta eso, porque el sacerdote necesita al laico, porque si no tiene laicos, ¿con quién cumple su ministerio? ¿No? Y los laicos necesitan del sacerdote. Pero tomemos en cuenta estas tres lecturas que les he leído hoy día de las Sagradas Escrituras, ¿no? El sacerdote, en buena cuenta, no tiene derecho a descansar. Si Jesús no tuvo derecho a descansar, tú tampoco tienes derecho a descansar, en buena palabra. Tienes que dedicarte a tu ministerio y buscar cuánto descansas. Mientras tu pueblo te necesite, al pueblo hay que atenderlo. Ya el Señor te dará las fuerzas. Hay que tener confianza en el Señor, ¿no? Hay que tener confianza en el Señor, que Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe en qué situación te encuentras, todo lo que te tienes que esforzar. Esos son los méritos, esas son las virtudes que son las que el Señor te va a tomar en cuenta cuando Él te llame a tu presencia y te va a decir cómo te comportaste como sacerdote. Te registres a un régimen estricto, exacto, ¿no? O supiste ser amplio en la atención al pueblo de Dios. Algo más que quisiera comunicarles, y es que ya nuestra diócesis, nuestro obispo, en vista de que ya se van a comenzar a abrir las iglesias, ha dado un comunicado, protocolo de reapertura de lugares de culto. Yo lo he bajado de mi correo, son estas 2 páginas, y después se las voy a hacer llegar a ustedes también al WhatsApp, para que tomen en cuenta estas cosas y colaboren, ayuden ahora al sacerdote. El sacerdote necesita mucha ayuda ahora para poder celebrar las misas, atender al pueblo de Dios en esta situación del problema que estamos con el coronavirus, ¿no? Pensemos siempre en la Virgen María, que es Madre de Dios y es Madre nuestra, que nunca nos abandona, que ella nos ayude en todo este tiempo, ¿no? Sigamos haciendo presencia del Señor en nuestras vidas. Hagamos exámenes de conciencia constantes, pero una cosa simple y sencilla, ¿no? ¿Cómo me he comportado este día? He vivido los mandamientos, he vivido con pobreza de espíritu, he vivido con caridad, he sido humilde, he sido soberbio. Quizás de esas cositas hablaremos otro día. Que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.